En esta oportunidad les presenta Junior Vázquez y quienes habla Anilgo Suárez. Somos estudiantes de la Universidad del Rosario, de la maestría en Dirección, del curso Estudios Organizacionales dirigido por el profesor Mauricio Sanabria. En esta oportunidad le vamos a hablar del tema de la colonialidad del poder. Investigación realizada por Aníbal Quijano. En la misma expone dos ejes principales, que son el nuevo patrón de denominación social y el nuevo patrón de explotación social. El mismo se indica bajo tres aspectos fundamentales: etnicidad, género y raza. De acuerdo con lo anteriormente expresado por mi compañero Anilgo Suárez, el término de la colonialidad se origina por la conquista de los territorios en América, particularmente en América Latina. Es decir, sin la violencia que se hubiese dado en ese entonces, no existiera este nuevo patrón de poder en la colonialidad. Bueno, resaltando los aspectos más importantes, que fueron lo de la raza, la etnicidad y el género, es importante también tener en cuenta que en esos tiempos de mitad del siglo XVI, se manejaron los términos de raza superior, raza inferior de los indios, sometiéndolos a la servidumbre, a cierta bajeza humana. Sin embargo, quisimos ampliarle y mostrarle una visión más clara sobre la colonialidad del poder, e investigamos desde el punto de vista administrativo, económico y social a estos profesores que pues tienen la experticia necesaria para hablar sobre este tema. En América Latina ocurrió por parte de la península ibérica, entre Portugal y España indiscutiblemente. Y uno de los rasgos fundamentales que hubo es que el traslado cultural de ellos fue el traslado de la cultura del salón. La cultura del salón es una cultura en donde la gente tiene aceptación y tiene prestigio, no esencialmente con base en lo que hace, sino con base en lo que aparenta. Entonces el consumo, pertenecer a círculos sociales exclusivos, como ustedes dicen en Colombia, ser de buena familia, ser de familia de bien. Ese es un enfoque de la cultura del salón, que fue la que nos trajeron esencialmente españoles y portugueses. Pero hay otra cultura, la cultura del taller. La cultura del taller es que la gente vale por lo que hace en la vida. La gente vale por lo que logra, por sus metas, por su trabajo. Es más la cultura de los anglosajones que, en mi opinión, desafortunadamente no fue la herencia española. Desde el momento que se da el proceso en América Latina, lo que se hace es esencialmente utilizar los recursos, incluyendo el recurso humano de los indígenas, para poder hacer un proceso extractivo de materias primas que van a ser procesadas en Europa. En efecto, es el proceso de la primarización de las exportaciones. Luego América Latina ya en el siglo XX va a tener un proceso de industrialización y en este momento estamos volviendo a tener un proceso de reprimarización en las exportaciones. Sí, hay procesos de colonización que persisten. Por ejemplo, una de las situaciones es no solamente el dominio, que todavía se mantiene en algunos espacios geográficos, digamos, por ejemplo, de los últimos en salir, Indonesia, en la parte, por ejemplo, de East Timor, por ejemplo. Pero también hay otra colonización, digamos, que es menos con armas y menos visible, que es la situación de carácter científico y tecnológico. Por ejemplo, en teoría del desarrollo y en teoría económica, hay postulados que son válidos total y plenamente para países más desarrollados. Por ejemplo, el hecho de que la devaluación promueve las exportaciones. Eso es válido en Japón, en Alemania, en Francia, en los países más centrales, digamos, más desarrollados. ¿Por qué? Porque la estructura de importaciones que ellos tienen son productos que son los que les vendemos, el azúcar, el banano, el café, etc. Pero esa misma teoría no se puede aplicar en nuestros países. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de devaluar la moneda tenemos, este es un ejemplo, ¿verdad? Tenemos que tener entonces el dólar se nos vuelve más caro. Y al volvérsenos más caro, entonces es claro que disminuyen las importaciones, pero no aumentan las exportaciones porque nosotros
Nuestra estructura de importación es basada en fertilizantes, en maquinaria, en bienes de capital, todo lo contrario de los países más centrales, de manera que para nosotros esa teoría no funciona. Se devalúa la moneda y lo que está pasando, por ejemplo, hasta cierto punto en Colombia es que estamos importando inflación. El colonialismo aparece como resultado de la subordinación de los países no desarrollados a los grandes capitales del mundo, concentrados en los países más desarrollados, no solamente dueños del poder económico, sino del poder tecnológico, lo cual hace que estos países estén subordinados en su desarrollo social, económico y político a las decisiones de esos centros de poder que se concentran en los grandes países dominantes del mundo. Por ejemplo, fíjate, China hace unos años no tenía el impacto que tiene hoy en el mundo. China tiene una serie de colonias subordinadas a su poder económico, político, financiero. Igual sucede con los Estados Unidos, que tradicionalmente han tenido. España la perdió en América Latina. ¿Por qué lo perdió? Porque no fue al ritmo de desarrollo de los otros países capitalistas, que han cambiado a través del tiempo. Porque si vamos a la colonia, pues España puede ser un país poderoso, Francia, Inglaterra, tanto que vinieron a buscar colonias para someterlas a su poderío económico, político y social. Y eso ha cambiado. Hoy en día, fíjate la importancia que tiene en el mundo China, la Unión Soviética, países que quizás tuvieron antes colonias más desde el punto de vista ideológico que económico, político y social. Ideológico y político, más que económico y social. Hoy en día ya su impacto es tan grande que cada uno dentro de sus esquemas ideológicos tienen sus colonias, digamos, sometidas por la dependencia económica, tecnológica y en el desarrollo que tienen esos países subdesarrollados, que seguimos siendo subdesarrollados. Entonces, si uno mira el desarrollo de los países de América Latina, es un desarrollo ligado a los grandes avances tecnológicos y económicos de las naciones que más influyen en nuestro desarrollo, de las cuales somos colonias, Estados Unidos. Seguramente algunos países europeos, pero en menor dimensión. Muy bien, desde el punto de vista de la economía, las relaciones que se han presentado a lo largo de la historia en la sociedad entre las diferentes clases vienen, creo yo, muy bien explicadas por algunos principios como los que en su momento dio Karl Marx. Marx tenía esa combinación muy interesante entre historiador y economista, si se puede llamar, y él decía cómo la historia de las sociedades era en últimas una historia de sus modos de producción. Entonces, para mí, lo que sucedió en la temprana América, cuando nos referimos a las épocas de la conquista y la colonia, fue precisamente una expresión de los medios de producción necesarios para que todo este sistema que se fundó pues pudiera llevarse a cabo. Por supuesto, hay en la mitad una cantidad de elementos que dan lugar a debate en cuanto a si fue la manera correcta, adecuada o no, elementos considero también muy sensibles en lo ético, en fin. Pero yéndonos puramente a la parte de producción, yo lo que reconozco es que en la época en que se empieza a formar todo el esquema económico, social que conocemos hoy en América, hubo primero pues un cambio fuertísimo y lastimosamente impuesto de paradigma en todo sentido, y hablando, repito, sobre todo en términos de producción, de relaciones comerciales, de negocios, por parte de lo que estaba pasando acá en los territorios americanos con nuestros grupos indígenas, frente a lo que empieza a suceder después con los conquistadores y los colonos. En este proceso me parece pues muy importante mencionar cómo se trajo un modelo desde Europa en el cual se percibía, por supuesto, como menor,
como una clase social menor y en muchas cosas hasta humana, no solo en términos de producción, a nuestros habitantes indígenas, quienes sabemos pues fueron en muchos aspectos utilizados, permíteme un poquito la expresión un poco fuerte, como base de ese esquema de producción, y también se complementó por esclavos africanos. La esclavitud en África ya existía. O sea, tampoco es que las personas que vinieron de África a América vieran esto, ¿no?, por primera vez en sus vidas. Lastimosamente, la esclavitud en África ya existía y se extendió también hasta nuestro país. Y por supuesto, estamos hablando también de una cultura que se impuso supremamente machista. Entonces, si bien es cierto, la mujer tuvo y tendrá siempre una participación fundamental en la sociedad. Si nos vamos a la época en que la República de Colombia fue creada y bueno, los años anteriores, y repito, conquista y colonia, las clases sociales pues clarísimamente tenían en lo más bajo a las personas que eran habitantes de esta región, mujeres, hombres, niños, trabajadores, y que iban teniendo por encima a otras clases sociales colombianas más relacionadas con industriales o con la iglesia, y en la parte superior pues a extranjeros, sobre todo a los españoles. Esas estructuras fueron montadas en su momento, como lo estaba diciendo, a todo nivel de comercio, de producción, e incluso si vemos algo de la historia de nuestra Universidad del Rosario, fue una universidad creada por un español para educar a españoles o a descendientes de españoles en estos territorios, siempre y cuando no tuvieran relación ni siquiera con oficios manuales o que estuvieran de sangre muy pura. En su momento era lo normal, pero claro, si miramos toda esa estructura de producción, de relaciones sociales, incluso educativas, repito, hablando de nuestro colegio mayor, pues vemos una sociedad supremamente diferente a lo que es hoy, en la que efectivamente principalmente los no nacidos en América pues eran supremamente discriminados, los grupos indígenas, y se impuso una lógica comercial, digámoslo, capitalista de alguna manera, pero bueno, muy jalando hacia los intereses de la corona española, y en otros territorios pues a los ingleses, en fin, pero muy desde Europa, ¿no?, montado este esquema de producción. Una vez conocidos los anteriores puntos de vista, concluimos que: primero, hoy en día no estamos totalmente descolonizados. La primera colonización se limitó simplemente a hacer jurídico-política de las periferias. Y ahora, en esta segunda, necesitamos relacionar los múltiples aspectos étnicos, económicos y de género. 2. Aún padecemos los términos de discriminación en la raza, como lo son la servidumbre, la pequeña producción mercantil, viéndose, como se expresaba anteriormente, de razas superiores y razas inferiores que a veces estratifican la parte social del ser humano. Y 3, como lo indica Aníbal Quijano en su investigación, el promedio de las personas en Europa consideran que el capitalismo nació allá, teniendo en cuenta que fue creado desde aquí, de la colonialidad que tuvimos aquí en América Latina. Por ende, fue donde aquí se creó el gran mercado global con el pago del metal. Esperamos que este video sirva de futuras investigaciones para ustedes.